Muchas veces cuando conozco gente nueva, la reacción inicial que tienen cuando les digo que me dedico al psicoanálisis es: ay no, entonces no voy a decir nada porque ya me vas a estar psicoanalizando. O me dicen: ay, pero no me vayas a psicoanalizar. Y evidentemente todos los que nos dedicamos a esto ya estamos muy cansados de ese chiste, pero entendemos que es gente que trata de ser simpática. Aunque hay alguno que otro que sí se la cree. Le están atribuyendo un poder al psicoanalista muy especial, como si el psicoanalista, ya por saber de cómo funciona la mente humana, ya tiene acceso a todo el conocimiento acerca de la mente humana, y solo por escuchar algunas frases triviales que pueda decir en ese intercambio dentro de una reunión, pues ya va a saber todo de la otra persona. Eso no existe. No existe un sujeto que posea el conocimiento, un sujeto del conocimiento que pueda decir todo acerca de una persona solo por escucharla. Como ese Hannibal Lecter, ¿no? Que sale ahí la película, que está muy buena, pero eso no existe. Ya que nosotros, si no sabemos nada del contexto social, o no sabemos nada de la historia de vida de la persona, o si simplemente no estamos dentro de nuestro trabajo y estamos simplemente en una reunión, pues no vamos a estar psicoanalizando a la gente. Eso ni siquiera es posible. En una reunión, más o menos, estamos conviviendo y ahí no trabajamos. Pero aunque quisiéramos, si no tenemos ese acceso a hacerle preguntas al sujeto para que nos platique más acerca de esa historia de vida que tuvo, pues no vamos a saber nada de él. La cosa se pone peor cuando se trata de arte. Como que la sociedad de repente le pone al psicoanalista el saber sobre el arte. Y eso no funciona así, porque el psicoanalista nunca va a interpretar el arte. O sea, sí debería cultivarse, sí debería de saber del arte, sí debería, y yo recomiendo mucho para todos los que están empezando a adentrarse en el mundo del psicoanálisis, pues que sí vayan al teatro, vayan a museos, vayan a todos estos lugares a cultivarse un poquito. Eso les va a servir mucho para el entendimiento del psicoanálisis. Pero no va a haber un psicoanalista que solo por ver un cuadro lo va a poder interpretar. Eso no existe. El día de hoy les voy a platicar por qué el psicoanálisis no interpreta el arte, sino que ocupa el arte para poder reflexionar sobre el entendimiento de los conflictos internos humanos, y sobre todo para poder entender e ilustrar un poco más toda esa teoría que a veces es bien difícil de entender. Y quédate hasta el final del video, porque ahí les voy a estar diciendo inclusive de algunos artistas que al contrario hicieron arte del psicoanálisis, muchos de ellos famosos, y seguro uno que otro que tú ya conoces y que inclusive podrías hasta criticar en una de esas. Bienvenidos a mi canal. Aquí estamos apoyados por la mente humana y por el psicoanálisis. Y bueno, les cuento que por ahí del 2017 yo empecé a colaborar con un estudio de arte transitorio que se llamaba El Agüehuete, donde conocí a grandes maestros de arte contemporáneo, a quien llegué a entrevistar y con quienes formé una bonita amistad. De hecho, ahí les mando saludos ahí a Mauricio Vega, a Peñalta, a Antonio Luquín, entre algunos otros con los que se estuvo colaborando para hacer eventos de psicoanálisis y arte. Realmente los que se lograron hacer fueron increíbles. A ver si en una de esas reactivo ese proyecto. Pero bueno, sin embargo, lo que les cuento de esto es que había un escepticismo de algunos artistas quienes no querían colaborar, o quienes le atribuían al psicoanalista el poder de poder interpretar sus cuadros y que no querían hacerlo, como si el psicoanalista fuera a interpretar su obra e inclusive fueran a hablar de la vida del propio artista solo porque saben de psicoanálisis. Y pues eso no funciona así. El psicoanalista no va a interpretar el arte. Es más, el psicoanalista jamás va a interpretar una obra o a un sujeto desde la posición del saber. Y aunque hay algunas posturas de psicoanálisis aplicado por ahí, yo soy un poco escéptico ante eso. Tendría que investigar un poquito más como para ver hasta qué punto podría ser posible o no el psicoanálisis aplicado al arte, pero yo, al menos desde lo que conozco, desde lo que más o menos sé hasta ahorita, entendería que eso sería más o menos imposible. Ya les traté de explicar cómo inclusive en algún momento los seguidores de Freud trataron de interpretar un cuadro de Leonardo da Vinci con una mala traducción, y ese salió terriblemente mal. Más allá de brindar esa posición de certidumbre ante lo que puede significar algo, lo que va a hacer el psicoanalista va a ser generar supuestos. En lugar de brindar certidumbre, va a agrandar la incertidumbre que se tiene acerca de aquello que se va manifestando de lo inconsciente. No va a decir esto significa esto como se hacía en el pasado. Más bien se va a señalizar, o se va a abrir la conversación, o se va a preguntar acerca de qué podría significar eso. Y es el propio paciente quien va a ir indicando qué podría significar. Los psicoanalistas más aventurados sí llegarán a hacer quizá alguna interpretación, pero no desde una postura cerrada del saber y que esto significa y ya, sino más bien desde la posibilidad de abrir un supuesto para que el paciente pueda refutarlo o pueda abrir su propia curiosidad acerca de lo que dice el psicoanalista y que él mismo pueda ir con esa interpretación. Pero desde puros supuestos, no desde esa posición del saber, porque no existe un sujeto que tenga ese saber para entender qué es lo que significa todo.
Y es que el psicoanalista no es dueño del saber del otro con mayúsculas, no es dueño del saber de la cultura, no es el que va a saber todo acerca del mundo. Eso no existe, inclusive a mí me llega a parecer risible aquella postura arquetípica de Jung, donde sí parecería que se cree dueño del saber de lo que puede simbolizar algo. Al final esto es muy subjetivo y cada quien le va a dar una interpretación diferente a cada elemento de una obra de arte. Y el hecho de pensar que hay figuras arquetípicas detrás del conocimiento, a mí actualmente en este momento de mi vida sí me llega a parecer un poco risible o absurdo, pero respeto las posturas de los demás, ¿no? Y no me malinterpreten, por supuesto que hay mucho que saber en el psicoanálisis, hay mucho que conocer, hay mucho conocimiento y por algo estudiamos tanto los psicoanalistas, por eso leemos tantos libros de teoría de Freud, de Lacan, de Melanie Klein, de poslacanianos y de todo este saber. Por supuesto que hay saber, pero no hay un sujeto que contenga todo ese saber. Y lo que aprendemos nos indica que verdaderamente no hay posturas absolutas. No hay quien contenga un saber concreto de todo lo que va a significar una cosa. Solo hay supuestos. Y a eso nos dedicamos al psicoanálisis, a generar supuestos del saber. Por eso está el sujeto supuesto saber por ahí como una figura importante dentro del mundo del psicoanálisis, sobre todo lacaniano. Pero más allá de entrarnos en el sujeto supuesto saber, entonces, lo que hacemos con nuestro saber de psicoanálisis es crear supuestos. Únicamente y exclusivamente con la finalidad de generar una movilidad en lo inconsciente, una movilidad en el sujeto. Y que este movimiento pueda hacer surgir al sujeto de lo inconsciente. Pero bueno, ese es un concepto más complicado que el día de hoy tampoco voy a abarcar. Lo que buscamos con nuestros pacientes es llegar a generar algún supuesto que el paciente va a ir trabajando como para que haya esa movilidad, que pueda haber una apertura hacia su propio sentir, que pueda haber una posibilidad de entender más qué es lo que le está pasando y cómo se sentiría más cómodo frente a la situación que va viviendo, entre otras cosas, ¿verdad? Estas cosas que a lo mejor en la sociedad actual de las redes sociales no se valoran tanto, pero que realmente son muy importantes dentro del mundo. Y por eso sigue estando vigente el psicoanálisis del día de hoy, aunque haya sectores que quieran decir lo contrario. Pero bueno, regresando al tema del arte, si no se puede interpretar el arte en el psicoanálisis, ¿por qué entonces sería tan importante? ¿Por qué hay textos dentro del psicoanálisis como Psicoanálisis con arte de Elie Morales? ¿O por qué hay textos como La Gradiva de Freud? ¿O por qué Freud citó tanto a Mefistófeles o a Fausto de Goethe? ¿Por qué habló tanto de repente Hamlet, de repente de mucho del mundo cultural y artístico que había hasta ese momento? ¿Por qué Lacan y Melanie Klein también continuaron con análisis de mitos, entre otras cuestiones u otras obras de arte? ¿Por qué creen que sea tan importante? Es que el arte abre un campo, una dimensión nueva para poder entender los procesos humanos desde otra perspectiva diferente, para poder entender las emociones con un grado de complejidad muchísimo más allá de lo que se puede percibir en el mundo, en donde se pueden plasmar los conflictos internos de una manera muy clara y donde se pueden llegar a ilustrar muchos conceptos del psicoanálisis que son bien complejos de entender. Así se llega a ilustrar la teoría psicoanalítica, pero así se abre todo un campo completamente nuevo también entre el psicoanálisis y arte. Hay muchos puentes entre el psicoanálisis y arte, y aquí no vamos a abarcar todos evidentemente, solo es esta reflexión de que no se puede interpretar el arte. Pero bueno, también hay muchos artistas en estos puentes que crean arte a través del psicoanálisis, y esto a lo mejor no te lo imaginarías, pero el surrealismo mismo es un movimiento que se genera de la lectura de la interpretación de los sueños de Freud, que crea todo un movimiento artístico bien importante que a ti te gusta mucho. Ahí, por ejemplo, nada más para que sepas qué artistas participan en este movimiento, está Breton, está Dalí, está René Magritte, está Remedios Varo, está Leonora Carrington. Podríamos pensar que a lo mejor Frida Kahlo en una de esas podría pasar por surrealista, aunque pues, a mí no me gusta tanto. O inclusive alguien que nadie quiere, que es Joan Miró, que pues realmente lo que él trató de hacer es aplicar el método de la asociación libre del psicoanálisis a la pintura, y hacía obras a partir de la propia asociación libre, algo que pues por supuesto nadie valora tanto y que solo algunos psicoanalistas como yo apreciamos esas obras, porque sí, a mí me gusta un poco Joan Miró, pero más por lo que simboliza, no por su calidad de dibujo. Pero bueno, no solo el movimiento surrealista, también hay otros artistas como Louis Bourgeois que
no sé si lo pronuncié bien, pero que hace toda una ilustración de las obras de Melanie Klein, con su Petit Maman, con todos los cuadros de pinturas de las protofantasías de Melanie Klein, todas estas tejidos que son como especie de esculturas hechas a partir de la tela para hablar del concepto de la reparación y del amor desde Klein, que también me parece algo increíble. También hay estos artistas, inclusive hace poco fui a una conferencia por Zoom de la Sociedad Freudiana de Buenos Aires, que hizo un evento de psicoanálisis y arte en la actualidad, donde había un artista que era psicoanalista que empezó a pintar después de finalizar su psicoanálisis, y eso me pareció impresionante porque hacía obras precisamente de psicoanálisis. Como esto, hay muchas otras posturas y muchos otros puentes de psicoanálisis y arte que en otro momento se los voy a platicar. Pero bueno, hay algo muy vasto dentro de esto que les estoy contando, y hay algunos casos inclusive de artistas que van a psicoanálisis. Yo he tenido la fortuna de tener varios artistas que van a mi consulta privada, y es algo realmente impresionante. Inclusive ahí, cuando llegan a empezar a hablar de su obra en el psicoanálisis, se ocupa como un sueño, se interpreta como un sueño, y se van analizando los elementos, y a través de eso podemos abordar un poco más esos conflictos internos que pueda tener el propio artista. Sin embargo, ahí no estamos analizando tampoco su pintura o su escultura o lo que llegan a hacer, sino estamos analizando al propio artista a través de la obra, y se despliega como la interpretación de un sueño. Pero no es que se interprete el arte, sino que se interpreta el artista a través de su propia obra. Pero esos son casos muy excepcionales, los cuales a mí me parecen muy valiosos y que me siento muy afortunado de haber tenido a uno que otro. Por supuesto que no es ni uno de los que ya les dije al principio, a ellos les sigo mandando saludos, pero ellos no han ido a psicoanálisis conmigo, ni creo que lo vayan a hacer porque pues ya somos amiguitos, no sería tan ético. Pero bueno, puentes de psicoanálisis y arte hay muchísimos, es importante, pero no se interpreta el arte. Quien analiza su mente enfrenta sus deseos.